Ok, ok, vamos a terminar con la última parte. Tiene que ver con, primero, el cuidado de nosotros mismos. Yo digo algo, nadie puede amar a los demás si no se ama a sí mismo primero. El verdadero amor es el que quiere, es el que quiere verdadero bien y todo ser aspira a poseer el verdadero bien, porque se encuentra en su felicidad, se encuentra, porque donde se encuentra su felicidad es en eso, en el verdadero bien. El cristiano debe amarse a sí mismo. Sí, a veces el cristiano no se ama a sí mismo, entonces le va a costar amar a su semejante. Ahí viene primero. La Biblia dice que Jesús primero se amó a sí mismo al escoger el oprobio por el bien de los demás, por el gozo que tenía por delante. Hebreos 12:2 y varios textos que aparecen ahí. También el propio yo como fue creado por Dios con amor. Si Dios ama a mi persona, ¿por qué yo debo odiarme? ¿Por qué me voy a odiar? Aquí es donde viene nuestro ego, nuestro yo, que tiende a regirse por sus propios planes y como estos propios planes van a chocar contra Dios. Entonces, siempre vamos a estar luchando contra ese ego, contra nosotros mismos. Nosotros a veces somos nuestros enemigos. Ahora, la salvación del ser humano consiste en que, renunciando a sus propios criterios y planes, acepte el plan de Dios y se someta a él, que haga a un lado su voluntad para hacer la voluntad del Padre. Entonces, y ahí recibe por fe en obediencia el regalo de la gracia, entrega su ser a Cristo para que lo santifique y lo consagre y lo guarde para la vida eterna. Entonces, cuando dice el que quiere venir a en pos de mí, niéguese a sí mismo. Entonces hay que primero negar el ego, el yo, para poder encontrar la salvación y la verdadera felicidad en Cristo. Entonces, aquí empieza primero con nosotros. Hay que decir que si amamos, nos amamos a nosotros mismos, al decir eso tenemos deberes con nosotros. Y aquí viene la aceptación. Hay algunos que tenemos muchos prejuicios en nosotros mismos y tenemos mucha baja autoestima. Nos presionamos mucho, tenemos mucha baja autoestima. No nos aceptamos como somos. No nos respetamos a nosotros mismos. Y así como nos respetamos a nosotros, vamos a ser respetados por los demás. Desarrollar facultades, ejecutar sus dones sin complejos, no solo en lo celestial, sino también en lo profesional. Hablaba con un joven de la iglesia, él era bien tímido, igual cuando yo era adolescente, era alguien que no hablaba, yo mejor pagaba por que otro hablara por mí. Y al ser introvertido, al ser así callado, uno no puede desarrollar el potencial que Dios tiene y que Dios quiere llevarlo. Entonces uno, al aceptarse por uno mismo, tenía complejo, decía yo, soy muy delgado, no sé hablar bien en público, me da miedo hablar en público y empiezo a tener muchos complejos conmigo mismo, de mí mismo. Cómo me mira la gente, seré agraciado o la gente me mira mal. Y siempre hay un complejo en eso y hay una lucha. Entonces, cuando nosotros quitamos ese complejo, nos podemos desarrollar. Hay algo que siempre me llamaba la atención, es que cuando ya estaba en el colegio, yo ya servía al Señor, ya servía en la iglesia. Siempre mis compañeros, cuando tocaba exponer, a quien ponían a exponer era a mí. Todos decían, algunos decían, no, es que yo puedo investigar, yo puedo hacer esto, yo lo puedo pasar a máquina, lo puedo pasar, pero yo prepararme al frente, no. Pero Dios ya tenía algo, ¿verdad? Porque siempre me ponían a mí. Entonces, siempre el quitar esos complejos nos van a, y si tenemos mucho complejo y no, nunca vamos a desarrollar el potencial que Dios tiene. Vamos a evitar todo lo perjudicial para el espíritu, alma y cuerpo. Hay que tener mucho cuidado con los hobbies, con lo que desarrollamos en nuestro tiempo libre. Uh, También a veces hay que desarrollar nuestra capacidad artística, literaria, procurar alimentar nuestro espíritu con la oración, con las cuatro armas espirituales, estudio bíblico, oración, compañerismo y testimonio, necesario para poder alimentar, porque si no estamos alimentados nosotros, ¿cómo podremos alimentar a otros, verdad?
Y esto me lleva al siguiente, que es el cristiano y el trabajo. Ah, hay que decir que el trabajo se trabaja para lograr un fin. Y el fin no es el trabajo mismo. Yo antes pensé que ese era mi fin. Yo decía cuando estaba estudiando, yo quiero ser esto, yo quiero ser lo otro, quiero ser ingeniero. Pero yo no sabía que Dios tenía planes con mi vida. Entonces el trabajo es más que un medio para alcanzar un objetivo deseado. Yo no sabía que hasta eso Dios estaba en control. Yo nunca había manejado un vehículo, nunca había administrado personas, nunca había trabajado con gente como al frente de gente. Y Dios me había estado preparando de eso a través de mi trabajo. Después Dios me sacó del trabajo porque Dios tenía un plan. Dios usó, dice Dios, hay un resumen de la vida de Moisés. Dios, Moisés pasó 40 años aprendiendo a ser alguien, pasó por las mejores universidades de Egipto, pasó los segundos 40 años aprendiendo que no era nadie, y los últimos 40 años Moisés los pasó aprendiendo que Dios era todo. Entonces, ese es un buen resumen de la vida de Moisés, los 120 años de Moisés, ¿verdad? Hay algunas características que nos hablan en cuanto al trabajo, que es una actividad con un sistema, sistemática. Primero, persecución de un fin, la búsqueda de los medios, planificación y el control de resultados y la superación de obstáculos. Todo trabajo necesita eso, hasta en el ministerio. Necesitamos llevar un fin, llevar una meta, un propósito. Ya sabemos que la comisión ya está, ir y hacer discípulos, pero para eso debo establecer una misión. Entonces yo hago una declaración y de acuerdo a esa misión voy a llevar ese fin. Entonces todo va con el fin de agradecer el reino de Dios, ganar almas para Cristo, hacer eh, discípulos en todas las naciones. Entonces, aunque el trabajo sea físico, mental, necesita llevar un propósito y el que está trabajando debe entender que debe llevar una utilidad material o espiritual, o por lo menos para llevar una vejez digna después, ¿verdad? Entonces, a veces las personas pasan un tiempo, bastante tiempo en un trabajo penoso y aburrido, pero están pensando en el final, qué es lo que van a lograr, porque están pensando en el fin. Hay personas que pierden la motivación porque se les olvida cuál es el fin por el cual empezaron a trabajar. Algo que aprendí cuando yo trabajaba era aprender a disfrutar mi trabajo. Llegué un tiempo que no lo disfrutaba, que era una carga, y cuando el trabajo se vuelve una carga, es triste, ¿verdad? Es triste porque no le hallamos sabor a nada en la vida. Esto nos lleva al segundo punto, que es la búsqueda de los medios. Como el trabajo es una actividad sistemática, no se da libre de la energía. Tiene que haber algo en nosotros. Tenemos que poner de nuestra parte. Hay que coordinar todos los esfuerzos para obtener el objetivo que estamos persiguiendo. Si en la iglesia el objetivo es multiplicarnos, tenemos que buscar todos los medios. Si son personas que necesitamos preparar, hay que prepararlos. Si necesitamos más materiales, hay que hacerlo, hay que buscarlo. Si hay que visitar, hay que trabajar, pero hay que buscar esos medios. Y si yo quiero, voy a caso, mi plan como familia es tener una casa propia, pues voy a buscar los medios, trabajo. Estoy pensando, este trabajo pues no es pesado porque el fin es mantener mi familia, que mis hijos crezcan, coman, que se puedan desarrollar, que mi familia tenga un futuro. Entonces, siempre es una búsqueda de medios, el trabajo. De ahí nos lleva a la planificación. No basta la búsqueda de los elementos para obtener, es ordenar los elementos que son medios. Tenemos que empezar a ordenar. Ya hablamos de la planificación, ¿verdad? Satanás planifica y nosotros también deberíamos de planificar. Hablábamos con César, ¿verdad? Cuando estábamos en la clase de esenciales de plantadores de iglesias, que hay que planificar. El trabajo de misiones se planifica, el nacimiento de una nueva iglesia se planifica también para poder trabajar en todas las partes de ese, de ese plan para que llegue un fin, ¿verdad? Y toda la planificación consiste en la ordenación y la utilización conveniente de los medios que nos conducen al logro o al fin. Hay que planificar. Si yo estoy haciendo un trabajo, llevo un fin, busco los medios,
que buscar el orden para, ok, voy a ahorrar tanto, después de esto voy a pedir préstamo, después buscar un terreno, voy a buscar el financiamiento y ya puedo cumplir con tanto de financiamiento. Una planificación. En todos los planes, todos hacemos un plan de acción. De ahí llevamos el control de resultados. Como el plan es por etapas, debemos de ir viendo y verificando cómo van los resultados parciales. Como lo vimos también, este es un plan de vida. Si no hay control de resultados, digamos, estamos en este plan, el plan es preparar a ustedes para la obra del ministerio. Estamos viendo resultados, vemos las calificaciones de ustedes, su asistencia, su dedicación. Esa es parte de los resultados que vemos. En la iglesia vemos los resultados de las personas trabajando, motivadas para servir. De ahí me lleva a lo quinto, que es la superación de los obstáculos. Van a haber obstáculos. Siempre en los planes. No crea usted que no va a haber obstáculos. Pero todos los pasos llevan un fin buscado. No es posible llegar a la etapa final sin haber vencido las dificultades de estos pasos. Vamos a detenernos en cada uno de ellos y salvar y superar las dificultades. Si no lo hacemos, tengo una dificultad y no la quiero superar, voy a fracasar. Todo siempre necesita esfuerzo para superar los esfuerzos, para superar los obstáculos. Entonces, como hablamos, que el trabajo debe llevar un fin. El trabajo, para que llegara a ese fin, debemos de buscar todas las herramientas, todos los medios. Y de ahí debemos de planificar cómo vamos a colocar esos medios. Y ahí tenemos que poner siempre control de resultados, ver a dónde estamos y cómo vamos avanzando. Y por último, ver los obstáculos que vamos a tener y cómo podemos vencerlos. De eso trata el trabajo, porque debe llevar un propósito el trabajo. Si usted y yo trabajamos, debe ser con un propósito. Voy a poner el caso de nuestra asociación en Honduras. Cuando yo inicié no tenía ninguna organización. No estaba organizado nada. Cada quien éramos 4 islas en todo el país. Los garífunas por un lado, los de San Pedro por otro, los de Santa Bárbara por otro y los de la Ecopán por otro. Pero gracias a Dios que ahora sí tenemos organización. Y entonces ahora ya trabajamos como un equipo, con un fin, misiones. Y eso Dios nos está bendiciendo. Pero también todo va a formar parte. Hemos visto que queremos hacer misiones, tenemos que preparar gente. Para eso se necesita el Instituto Bíblico. Pero para tener el Instituto Bíblico necesitamos alumnos y necesitamos maestros. ¿Me entiendes? Todo tiene una planificación. Y van a haber obstáculos. Hemos tenido que vencer el obstáculo de la tecnología. Hemos tenido que vencer obstáculos del tiempo y esfuerzo. Pues no se le está pagando a nadie por esto, ¿verdad? Entonces, pero Dios ha sido bueno hasta el día de hoy. ¿Preguntas o comentarios? ¿Estamos claritos? Vamos a quedarnos ahí, hermanos, entonces. Si no hay preguntas, todo claro como el agua del río Chambeleco. Como el Chamelca. Ok. Sí, porque ya es el tiempo. Es que cada quien tiene sus actividades con su familia, ya algunos tienen tareas y cosas así, entonces ya avanzamos bastante hoy. Vamos a hacer una pequeña prueba la otra semana. Vamos a tener una pequeña prueba. Voy a parar para